actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Bien, aquí estamos. Retomamos este camino que hemos comenzado hace mucho tiempo atrás, mejor ni recordar cuándo, ¿cierto? Pero empezamos muy lejos, empezamos desde la Argentina, en Buenos Aires. Allá por 1988 creaba yo mi primera emisora de radio, FM Líder. Fue un 8 del 8 del 88. Significa esto que dentro de un año se cumplen 30 años. Si alguien me lo contaba, yo no lo creía. Si alguien me hubiera dicho que una emisora de radio, 30 años en el aire y yo aquí, no sé. Bueno, en el año 91 inauguré el primer canal de televisión en la provincia de Buenos Aires. Mire usted cómo han pasado los años. Bueno, y estamos aquí contentos, con ganas de compartir con usted, que está, vaya a saber dónde me está viendo. Vaya a saber dónde me está viendo, en cualquier lugar donde esté, que la dicha lo acompañe, y muchas gracias por estar con TV Radio Miami. Quiero contarles que tenemos hoy, otra vez de visita, a Emilio Héctor Rodríguez. Agustín, ¿cómo tú estás? Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. No, ya no es invitado, ya usted es dueño de casa. Pues bueno, me tomo la palabra. Sí, señor. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, gracias a Dios, una semana dura de trabajo, pero satisfecho de haberlo completado al crear una obra. Bien. Hoy tenés la gentileza de invitar a Mila Ajal. ¿Así se pronuncia? Hayar. Mila, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias, Agustín. Qué linda sonrisa que tienes. Del alma. Sí, bueno, eso es bueno que salga de adentro, ¿no? Sí. Que salga de adentro. Yo estaba leyendo algo de ti y, bueno, eres una mundana caminando por el mundo, ¿no? Sí. Naciste en Roma. Nací en Roma. Ajá. Y luego, ¿cómo fue tu periplo? Bueno, nací en Roma y de muy pequeña mis padres se mudaron a Venezuela. Ajá. Y como yo no caminaba, pues tenía que seguir a mis padres. Claro. En Venezuela hice el colegio italiano y hasta llegar al liceo. Después del liceo me gradué y volví a Italia a hacer la universidad y me gradué allá en arquitectura. Y después volví a Venezuela, pero esta vez no fui a Caracas, yo había estado en Caracas, sino fui a una isla del Caribe. Ajá. Que se llama Margarita. ¡Qué bonita! Bella, sí, Margarita. Bonita. Y me quedé ahí por muchos años como arquitecto, y ahí empecé a hacer exposiciones hasta que después vine a Estados Unidos. Ajá. ¿Y dejaste Venezuela en qué momento? Hace como 15 años más o menos. ¿Pero vuelves? Vuelvo siempre porque mi papá y mi esposo viven ahí. Oh. Sí, entonces voy y vengo. Todavía como arquitecto tengo intereses ahí. Uh-huh. Y entonces, sin entrar en política y sin entrar en un terreno que a lo mejor no quiero comprometerte, pero ¿hace poco estuviste en estos tiempos? Sí, regresé hace como 10 días. 10 días. ¿Podés dar un pantallazo breve, así, tu impresión de lo que está pasando en Venezuela? Mira, es una situación triste. Independientemente de qué lado lo veas, me parece una situación muy triste porque es un país que está herido, uh-huh. Herido a muerte, ¿no? Y entonces hay mucha pobreza, hay mucha violencia, hay mucha insatisfacción, y lo triste es que yo no le veo realmente
una luz, ¿no? Es difícil. Es difícil. ¿Tus padres están bien? Sí. Mi mamá murió, mi papá vive ahí, tiene 93 años y sigue viviendo en Margarita. Y es cierto de la carencia, y lo digo porque algunos dicen, es una parte de Venezuela, es la parte del luchador, la parte que está buscando cambios, pero que hay otra parte, claro, se llenan los estadios, se llenan los restaurantes, se llenan los centros de arte, los cines, los teatros. ¿Qué está pasando? Hay como dos Venezuelas. En el caso particular tuyo, ¿cuál es la Venezuela que percibes? Mira, hay dos Venezuelas, como tú dijiste. La Venezuela de la gente pobre y de la gente de la clase media que tiene realmente carencias muy fuertes, ¿no? Que antes no tenía. Y después está la Venezuela de la gente muy rica que sigue siendo igual. Ajá. O sea, igual, no es que sigue siendo igual, pero que no tiene las dificultades que tienen otras personas para conseguir víveres, para conseguir medicinas. Entonces, hay la persona que tiene la posibilidad de viajar y que no le importa realmente si no hay medicinas, porque las consigue en Miami, las consigue en Europa, las consigue. Pero ¿cuántas personas pueden conseguir las medicinas afuera? Bien. Entonces, como se dice, Venezuela debería ser de todos. Muchas gracias por este comentario, fuera de libreto. No, está bien. No quería comprometerte de ninguna manera, simplemente creo que es una mirada pero creo que uno debe tener, perdón si te interrumpo, no, por favor, un compromiso con una situación que hay, ¿no? En tu carrera hacia este presente artístico que tú llevas adelante, estuviste estudiando en Hungría. Sí. ¿Y qué significado tiene haber estudiado en Hungría? Bueno, fue muy interesante porque la parte de Hungría fue relacionada con la arquitectura, y en ese momento que yo estudiaba en Italia, pues hay dos mundos diferentes de ver la arquitectura, ¿no? En Hungría, en ese momento era un país muy comunista, y uno tendía a hacer como cajas por los costos, ¿no? Y entonces hubo esta diferencia entre la arquitectura que se hacía en Italia y la arquitectura que se hacía en Hungría, bien interesante, ¿no? Porque uno no puede quitarle la parte económica a la arquitectura, porque realmente lo bello cuesta. Aunque trates de no gastar mucho, pero una caja es lo mínimo, pero una caja no es una parte estética, ¿no? Entonces, el quitarle por aquí, pues me dio la impresión de una arquitectura muy pobre en ese momento, ¿no? Ahora no sabría decir, pero... Bueno, el tiempo pasa y mucho se crece también, ¿no? Sí. ¿Y como arquitecto estás practicando la profesión? Ahora aquí en Estados Unidos, ¿no? No. Emilio Héctor, ¿qué notas en la obra de Mila Ajar, ¿no? Hayar. Mira, la obra de Mila tiene una característica muy particular y muy personal de ella, como habrás visto cuando revisaste su website, su currículum. Mila no solo cuelga su obra en una pared en el momento de la exhibición, sino que se integra a la obra a partir de las caracterizaciones que hace. Y eso es un detalle que el espectador goza tremendamente cuando va a una exhibición de Mila. Te encuentras a Mila con su obra y caracterizada de forma tal que cuando estás viendo la obra tienes a Mila al lado representando la obra y hablándote sobre la obra. Es decir, que la obra de Mila es el cuadro, es ella y eres tú, porque ella te envuelve en esa atmósfera. Qué buena tu interpretación. Esa es una característica muy especial de mi amiga Mila. Mila, esas obras que bien nos explica Emilio han recorrido el mundo. Bueno. Entre otros lados que han recorrido es Asia, ¿verdad?
Sí. Estuviste en Asia. Sí. Estuviste en América Latina. En América Latina. Mira, sí. bueno, ¿en qué otros lugares de América Latina estuviste? Bueno, estuve en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, Ajá. sí. En Perú. Ajá. En estos 2 puntos. Y en Venezuela, por supuesto. Claro, qué Sí. bueno. ¿Y tú estás de acuerdo con la definición? Bueno, para mí, sí. Cuando yo hago una exhibición, yo quiero ser parte del cuadro, ¿no? Yo quiero que la persona que entre en la sala entienda enseguida quién es la artista. Entonces, trato de hacer un performance o algo que sea como el cuadro salido y representado en mi ser. Por ejemplo, hay una serie que hice del Omo River. El Omo River es un río que está en Etiopía y en el 2008 se construyó un dique en este río para crear una planta hidroeléctrica, pero este río alimentaba toda una serie de indígenas que viven de este río y que al cambiar el río, pues iban a tener menos agua. Uh-huh. Y por eso implicó que tuvieran que desplazarse y fue un problema que se tuvo muy callado. Uh-huh. Entonces, estas personas, estos indígenas, usan ponerse flores, maquillarse la cara con tierras, porque hacen que la naturaleza sean parte de uno. Entonces, una de mis series fue el Omo River, para llamar la atención sobre esto que estaba pasando y que el mundo tenía muy callado. Entonces, ser como la voz de los que no pueden hablar. Y entonces yo me caractericé igual, ¿no? Me puse las flores como ellos, me pintaba la cara como ellos. Entonces tú venías a la exposición, los cuadros eran particulares porque estaban hechos con cera en vez de colores. ¿Por qué usé la cera? Porque es una materia prima, como ellos usan materia prima, tierra. Y al mismo tiempo yo estaba representada como si fuera uno de ellos, de esos indígenas. Qué original. Mira, y sobre tus otras series, quisiera que nos comentaras un poco, porque sabemos que tienes distintas series que has venido elaborando y que todas tienen un mensaje. Sí. Bueno, muchas nacen de adentro sin que yo me dé cuenta. Por ejemplo, hice una serie que se llamaba Iconas, que retomaba un poco el estudio de las iconas bizantinas con los mismos simbolismos. Las iconas bizantinas tienen símbolos en las manos, la forma en la que usan las manos es un mensaje, los colores son un mensaje, igual las posiciones de la cara son un mensaje. Y yo retomé esa serie y lo hice en mi estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese periodo de las iconas había muchas maternidades, ¿no? Virgen con el niño, y yo no sabía por qué me dio por pintar todas esas vírgenes con los niños. Y después de unos años me doy cuenta que yo pinté todo eso el periodo que nació mi hijo. Entonces, ves cómo sale de adentro lo que tú tienes. Mi ser madre fue una forma de expresarlo, claro, a través de la pintura, ¿no? Y en vez de representarme a mí con mi hijo, pues representé la maternidad en otra forma. ¡Qué maravilla! ¿Te da tiempo para hacer literatura también? También. Bueno, ¿y has ganado algún premio ya que he leído por ahí? Bueno, estoy empezando. Sin embargo, ya has ganado. Pero te recomiendo que leas lo que escribe, ¿sí? Porque es cautivador. Ah, no, por eso. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en la presentación de unos de sus cuentos. Marea Blanca ganó un concurso. Sí. En el 2015. Sí. Muy bien informado. Bueno. Sí, Cuentomanía es un concurso que hacen en el ámbito de Miami-Dade.
para los escritores de habla hispana. Ajá. Entonces, es libre el argumento, y yo escribí sobre el Alzheimer. ¿Qué tema más? Porque me parecía complicado, interesante, pero en ese caso lo escribí como el protagonista es un recuerdo que no quiere morir. Entonces no fue el Alzheimer visto desde afuera, o visto desde un paciente, o visto desde una persona que ayuda a un paciente, sino es visto desde un recuerdo que ve esta marea blanca que es el Alzheimer llegar, y el recuerdo no quiere morir. Entonces fue otro punto de vista. Y ahora estoy sacando, va a salir en unos días, mi libro de cuentos para niños, que va a ser es ilustrado y escrito por mí. El libro se llama Mamá y Pupa y cuenta la historia, que es real. Yo era voluntaria en el Animal Shelter del Doral y yo adopté una gatita que era anoréxica y no quería comer. Mira. Entonces hice de todo para que comiera, la llevé al veterinario y todos los tipos de comida, estimulantes del apetito y nada. Y al final ella logró comer cuando yo la tuve abrazada, ¿no? Dormí con ella y dándole mucho cariño. Simbiosis. Exacto. Entonces, pero el cuento es interesante porque tú abres el cuento y está en un lado la versión de mamá y en un lado la versión de la gata, sobre el mismo argumento. Entonces está hecho en forma para que ayude a los padres y a los niños a entender que no hay una sola versión de los hechos, sino que todo depende del punto de vista, ¿no? Interesantísimo lo que acabas de contar. ¿Y cómo dividís tu tiempo y cómo decidís si escribís, si pintás, si haces otra tarea? ¿Cómo se decide eso? Mira, debe haber una puja ahí en tus... Sí, bueno, realmente muchos son los deadlines, las fechas límites. Entonces, eso por ejemplo, sí, te obliga. Me obliga. Tienes esta fecha límite para esta exposición y entonces mi tiempo va a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estoy en una sala de espera o en algo, entonces no puedo sacar mis pinturas, pero saco y empiezo a escribir. En el avión escribo, o sea, mientras camino estoy observando ese perfil buenísimo para la pintura. Yo creo que uno lleva tanto el arte, tanto la parte plástica como la parte de literatura, de escribir, las llevas en la sangre. Entonces todo lo que ves es para escribir o para pintar, para... Mira, y sobre las series, ¿alguna nueva que tengas en mente para algún proyecto futuro? Nos interesaría saber. Bien, fíjate que estoy exponiendo ahora, el sábado termina, hice una exposición junto con otros artistas que la exposición fue muy interesante. El título es What's Your Elephant? What's Your Elephant es qué es lo que para ti es importante y que tú quieres hablar de ello, ¿no? Entonces, en mi caso, hice una exposición, mi elephant en este caso era el empoderamiento de la mujer y el tratar que la mujer tuviera las mismas oportunidades que los hombres, empezando desde pequeña. Entonces, por ejemplo, una serie fue como si fuera... hecha por una niña. Habían 3 Barbies, ¿verdad? Todas bonitas, con sticker y todo, como ponen los niños. Pero había un letrero que decía: no me enseñes a ser una princesa, enséñame cómo ganar un premio Nobel. Wow. Porque desde pequeña lo que se le enseña a los niños: tú eres una princesa, va a venir el príncipe azul a rescatarte. No. Tú tienes la fuerza de salir de ahí, de luchar con el dragón, de cambio escapar. De paradigma. Sí, un cambio. Entonces, no cambia, enséñame, no digas corres como una niña o lloras como una niña, porque eso es como símbolo de debilidad. Las niñas corren mucho. Entonces, esa fue una serie. Y al lado había como un montón de corbatas, porque corbata es el símbolo de un trabajo que tiene prestigio,
Y al mismo tiempo es un símbolo masculino, ¿no? Entonces yo empecé a intervenir muchísimas, cientos de corbatas con cosas rosadas, para decir que nosotros también queremos esos trabajos. Que también lo puede usar la mujer. La mujer, el hombre, y que igual ese mismo trabajo importante lo queremos nosotros. Pero siempre mi lucha por la igualdad no es una lucha antagónica, ¿no? Nunca es... Sino juntar. Es juntar. Sino juntar, muy apoyar, positivo. Te lo celebro mucho. O sea, que los hombres puedan usar, digamos, una pollera. Exacto. Y las mujeres pueden usar una corbata. Exacto. Que sería más o menos como los dos símbolos que vos bien mimetizás en uno solo. Sí. Muy interesante. Leí por ahí que tenés motivos para pintar. Y me llamó la atención que uno de ellos, no sé si tienes otros, es las injusticias. Sí. ¿Qué significa eso? Mira, para mí es muy importante que cada quien pueda defenderse, ¿no? Y en muchos casos no pueden. En muchos casos hay personas que no pueden hablar de su situación, hay personas que ni siquiera saben que están subiendo una injusticia, ¿no? Como muchos niños, como los del Homo River. Entonces, hay muchas personas incluso que fueron injustamente criticadas, ¿no? Y después se vio que eran inocentes. Entonces, me gusta dar la voz a quien no puede, ¿no? Entonces, eso es importante y es una forma muy bella de poderla expresar. Yo hice una serie que se llama Serie Rosso, en italiano rosso, es rojo. Y toda esta serie tiene un fondo rojo y es justamente expresando lo que no pueden decir. Y tengo una anécdota muy bonita, no sé si nos da tiempo contarlo. Sí, un minuto más tenemos. Pues una de estas series rosso yo la hice con Voci di Dentro. Voci di Dentro es una revista que escriben los prisioneros en Italia, de las prisiones de Italia. Una se llama Voces de Adentro porque las voces no pueden salir de las cárceles. Entonces, en esta revista muchos querían poder decir su versión de los hechos y no pudieron. Y yo hice un cuadro con Voci di Dentro y le mandé la copia de este cuadro a la revista. Resulta que la revista se lo enseñó a los presos. Y cuando le mandé el cuadro le dije que las voces no solo quedaban adentro, sino que habían llegado más allá del océano. Buenísimo. Y estaban en Miami. Y ese cuadro ganó un premio en una exposición que hice. Entonces le mandé esto y recibí un montón de cartas de los presos. Y eso fue espectacular. Qué bueno. O sea, despertaste su sensibilidad en los presos, que están seguramente en situaciones especiales, ¿no? Y ese, perdona, pero ese es un punto clave en la obra de Mila, según te habrás podido dar cuenta, que la obra de ella impacta. Fíjate que en este caso el espectador no ha tenido que estar en la presencia de la obra cuando ella la exhibió para recibir su mensaje. La obra fue a ellos que no podían estar en sus exhibiciones, y ahí fue que ellos recibieron el mensaje de la obra, y eso es lo encantador que tiene el trabajo de Mila Jaya. Bien, se nos está yendo el tiempo, pero me queda para preguntarte, más allá de todas las cosas que contaste que haces diariamente, ¿también estudias? También estudio. ¿Qué estudias? Sí. Bueno, estoy estudiando para poder ser novelista. Increíble. Entonces, bueno, sí, ¿en dónde? Es una escuela en España, que es escuela de escritores, y al mismo tiempo hago cursos aquí, en los cursos que están haciendo. Estoy en mi segundo año de escuela de novelas, son 3 años, y aquí hay cursos muy buenos también, y entonces quiero algún día tener una novela en mis manos. ¡Qué bárbaro! Pues fíjate que la característica de Mila es que en cada actividad que desarrolla tiene éxito. ¿Pero por qué? ¿Pero cuál es el secreto? Bueno, porque pone el alma. El talento. Porque pone el alma en todo lo que hace.
Mila, un placer. Ay, gracias, Agustín, por tenerme. Realmente es un premio para nosotros que tú hayas compartido con nosotros. Venir aquí y bueno, y compartir con tu público también ha sido un honor para mí. Créeme que para mí lo ha sido también, y que realmente me siento orgulloso de haberte tenido junto a mí, junto a Emilio, disfrutándote y compartiendo con toda nuestra audiencia. Gracias te doy yo también por haber aceptado la invitación de mi parte. No, imagínate y si por no haber aceptaba. confiado en nosotros dos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Un verdadero placer. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema, pero en un ratito. Volvemos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.